Radio UNAPEC. Muy buenas tardes, bienvenido una vez más a Radio UNAPEC, un espacio cultural de nuestra Universidad APEP. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con una distinguida profesional, Maricha Martínez Sosa, quien hablará con nosotros sobre un tema que concita mucho la atención de las personas que estamos vinculadas al conocimiento de la educación. Son los sesgos cognitivos. Pero antes de eso quisiera hacer una breve presentación de nuestra invitada. La doctora Maricha orgullosamente es egresada de nuestra universidad. Es orgullo UNAPEC de la licenciatura en comunicación. Además de eso tiene un PhD en la industria de la comunicación y culturales en la Universidad Politécnica de Valencia, varias maestrías y estudios de posgrado. Es autora de artículos importantes, conferencista invitada. Si nos ponemos a leer su hoja de vida, tomaría el tiempo de este espacio. Así que vamos a empezar de inmediato con nuestra entrevista del día de hoy. Antes de iniciar con el tema que nos ocupa la atención en esta ocasión, el trabajo de tu tesis doctoral titulado Comunicación de la Cultura en la República Dominicana, pienso que es un tema de relevante importancia para nuestro país, y el enfoque que tú le das, de mi humilde punto de vista, no lo he visto en otros estudios de esta naturaleza. Quisiera iniciar con una pregunta sobre esa tesis doctoral. Para ti, ¿cuál es la importancia que tiene la cultura en el desarrollo del país y cuál fue el motivo de esta investigación? Pues la verdad, primero parto por agradecer la invitación de estar acá, efectivamente egresada de UNAPEC, de diseño gráfico. De diseño gráfico. Sí, de diseño gráfico. Fíjese, el tema de la relevancia de la cultura en materia de desarrollo es algo que es casi indivisible. Es un tema que va de la par, porque la cultura es todo lo que hacemos, es todo lo que somos, es todo lo que nos creemos que somos, lo que nos contamos a nosotros mismos, generación tras generación, que nosotros somos. Y en ese sentido, la forma en que nosotros asumimos nuestra propia realidad, pero al mismo tiempo la forma en que nosotros asumimos las ayudas, por ejemplo, que llegan de fuera, que nosotros asumimos esos retos que nos plantea el mismo desarrollo, pues van a ir dictados, entre muchas otras cosas, por la cultura. Entonces, tomarlo en consideración, que van íntimamente ligados y es un binomio que por alguna razón quedó distanciado, divorciado, cuando se comenzó a plantear el tema del desarrollo, pero porque no se planteaba desde la perspectiva del ser humano. Y si nos vamos a la perspectiva del ser humano, pues es obligatorio hablar de la cultura que ese ser humano lleva detrás, ¿no? Entonces, el por qué elegí este tema para mi tesis doctoral, pues yo me daba cuenta, yo tengo una página, se llama quemashago.com, y a través de esa página, pues yo he podido ver todo lo que se hace aquí en materia cultural. Y se hace muchísimo, contrario a lo que la gente cree, y estoy hablando desde hace una década, ¿no? Contrario a lo que la gente cree, aquí se hace un montón en materia cultural. El problema es que no lo comunicamos. Y no lo comunicamos de una forma que pueda llegar al público general. Y entonces ahí es donde yo digo, espera, porque al principio yo misma pecaba de creer que era que no hacíamos suficiente. Y luego, conforme me fui como adentrando en ese universo, me di cuenta que no, que es que sí se hace, lo que pasa es que no lo comunicamos bien. Y por eso vino el reto, pues de asumir, ok, entonces, ¿cuáles son los impedimentos para la difusión de esas acciones? Y, vinculado con el desarrollo, ¿cómo se conecta con la pobreza? ¿Cómo estamos utilizando o no esta comunicación y estas acciones culturales quizá como un mecanismo implícito de discriminación y exclusión? Digo implícito porque entiendo que no lo hacemos de maldad. Claro. Pero como hablábamos justo antes, pues dependiendo del canal o el medio de comunicación que tú utilices, tú vas a acabar segmentando. Y esa segmentación pues te lleva a discriminar. Claro, como decía Pedro Enrique Jureñez, el gran humanista dominicano, solo la cultura salva a los pueblos. Es decir, que
que la cultura tiene un impacto importante en el desarrollo del ser humano. Así es. Bueno, entonces, iniciando con el tema que nos ocupa, los sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo? ¿Qué es un sesgo cognitivo? ¿Quiénes son los precursores de esta teoría? Mire, el tema de los sesgos, quienes más lo estudiaron fueron unos psicólogos, Daniel Kahneman y Amos Tversky, y ellos básicamente se dieron cuenta de que había una serie de desviaciones, de patrones que se iban de la norma en el comportamiento de los seres humanos. Y al principio lo estudiaron en ellos mismos, ¿no? Es eso del investigador que se utiliza a sí mismo como objeto de investigación porque de ahí nace su curiosidad. Y entonces a partir de ahí se dieron cuenta de que nosotros eficientizábamos una serie de procesos por temas evolutivos, por temas de que no es sostenible el hecho de que si yo voy a levantar mi mano yo tenga que decirle a mi cerebro, mano, muévete. Tú levantas la mano y luego, oh, tengo dedos, o sea, no es sostenible, como yo hablaba en la conferencia de docentes, ¿no? El tú pararte de la cama sería prácticamente imposible si tuviéramos que hacer paso a paso cada una de las cosas. Desde la neuroquímica que tiene que suceder para que nuestro sistema entre en funcionamiento y salga del descanso, hasta el cómo llegamos al trabajo. No sería eficiente. Entonces, por eso, pues se desarrolló evolutivamente lo que se han llamado heurísticas, esos atajos mentales. Y esos atajos son divinos, son los que nos permiten manejar sin llevarnos a todos los motoristas que se nos meten en el camino. Son los que nos permiten, pues, poder estar ahora mismo acá teniendo una conversación sin tener que analizar absolutamente todas las palabras que estamos diciendo, sino simplemente comunicando ideas. Sin embargo, estas heurísticas dependen de, entre otras cosas, sesgos y falacias. Es decir, esos son los tipos de sesgos. Estamos hablando, partiendo de que el público que nos escucha son estudiantes en un lenguaje sencillo. Es decir, ¿cómo se clasifican esos sesgos? La verdad es que los sesgos tienen infinitas clasificaciones y hay un documento chulísimo en internet, se llama el Cognitive Bias Codex, es de 2016 y es un círculo, un gráfico chulísimo, luego lo podemos poner para quienes estén viéndonos, no solo escuchándonos. Y lo interesante es que conforme van, o sea, los sesgos lo ponen en el círculo, ¿no? Y luego lo clasifican en no tengo suficiente información o tengo demasiada información o no sé qué hacer con esta información. Esos son como los 4 grandes grupos que existen. Sin embargo, los sesgos son esas cosas que nosotros hacemos donde favorecemos una decisión en vez de la otra. Por ejemplo, un sesgo, un estereotipo que nosotros tenemos es el color rosa. El color rosado lo atribuimos automáticamente, ¿no?, a un segmento específico de la población. Sin embargo, ¿es ese el único segmento que puede utilizar ese color? No, ese color lo puede usar quien quiera utilizar un color. Entonces, eso es por poner un ejemplo, ¿no?, de un sesgo. Otro sesgo puede ser el hecho de que, y volviendo a los motoristas, a mí me bromean mis alumnos porque dicen que yo tengo una fijación con los motoristas y digo, ¿quién no? Que conduce en República Dominicana. Entonces, si usted está en su vehículo, saliendo de su vehículo, ¿verdad? Y usted va a bajarse a entrar a una propiedad. Y de repente usted ve que hay 2 motoristas que se acercan sin casco, sin placa, y que van ralentizando la velocidad cuando se acercan a usted. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Puede ser un asalto. Pero quizá un mensajero, que muchas veces andan de a 2 porque uno lleva la mochila y otro está pendiente de la conducción. Entonces eso es un sesgo, porque usted automáticamente, su cerebro dice, oye, espera, motor, 2, no casco, no placa, se me acercan, van lento, tiro el celular, tiro la cartera, me escondo, me tranco. Entonces, ¿por qué sucede esto? Evolutivamente es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando era un león que nos iba a comer, era importante que supiéramos que ese movimiento específico, ese patrón de movimiento de esa ramita podía significar la muerte. O que esa cantidad de días sin lluvia podía implicar una sequía y que por tanto tengo que comer más o tengo que comer diferente. Entonces nosotros evolucionamos para optimizar ese conocimiento
y pues poder hacerlo mucho más eficiente a nivel cognitivo. Pero no deja de ser defectuoso en el sentido de que los pobres motoristas siempre pensamos que o nos van a robar o se nos van a estrellar, y hay muchísima gente súper linda, persona que se transporta en un motor. Claro, claro. Por ponerle un ejemplo muy del día a día, ¿no? Claro, es decir, que los conocimientos que trabajamos en la universidad, de los profesionales, podrían estar sesgados. Por ejemplo, un historiador podría tener sesgo. Un juez, al momento de emitir una sentencia por las pruebas que le presentan las partes, podría estar sesgado. Un economista podría estar sesgado. Así que eso también tiene un impacto en el desarrollo de la sociedad o de una profesión determinada. Ojo ahí, que no es podría, es que lo está. Los sesgos son inherentes al ser humano, no podemos evitarlos. De hecho, hay un estudio buenísimo, no recuerdo ni el país ni el año, ahí mis disculpas, pero hay un estudio buenísimo de cómo los jueces son más crueles, son un poco más duros cuando van a tomar una sentencia antes de comer. Dan más veredicto culpable cuando tienen hambre que cuando llegan satisfechos o cuando están llegando a primera hora. Y esos son sus sesgos. Y es una de las cosas que se ha estudiado, ¿no? A nivel legal, pues lo mismo. Y a nivel educativo, igual también. Hay una serie de sesgos que son propios del docente. De cómo hay un estudiante que te recuerda a ese otro estudiante que era buenísimo y ya automáticamente, quizá no es tan bueno, pero como te evocó a, entonces ya tú automáticamente lo pones en la categoría de los buenos. O quizá hay uno que es el más cómico, tú automáticamente dices, ese es el payaso, ese no va. Entonces uno está sesgado. Y el tema está en, número uno, ser conscientes de que esos sesgos están ahí y que no podemos evitarlos. Y número dos, buscar los mecanismos para mitigar el efecto que esos sesgos tienen en nosotros. Porque ya sé que no lo voy a evitar. Yo soy pequeñita, aquí en cámara no se nota, yo soy bajita de estatura. Ya yo lo sé. O sea, esa es una realidad con la que yo tengo que vivir. Y punto. Y entonces tomo medidas en relación a, si quiero verme más alta, quizá uso tacos. Si no me importa, pues ando bajita como ando. Pero eso es algo que es propio de mi persona. Asimismo, como no puedo cambiar mi tamaño, pues no puedo cambiar mis sesgos. Es algo propio del ser humano y simplemente tenemos que asumir que es algo que tenemos que mitigar, porque es va decir, a estar sí o sí. Ese es el mecanismo para poder enfrentar los sesgos. Sí, uno de los mecanismos es ese, el ser conscientes de su existencia. Porque una vez uno es consciente, uno dice, ¿pero esto soy yo o estos son mis sesgos que están tomando la decisión? Y ahí me devuelvo a el inicio de nuestra conversación. Daniel Kahneman, que falleció recientemente, propuso en su libro Thinking Fast and Slow que nosotros tenemos dos mecanismos de pensamiento. Un mecanismo que él le llamaba el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es un sistema muy rápido, es el sistema automático, es el sistema donde nosotros no pensamos, reaccionamos. Y luego tenemos un segundo sistema que él le llamaba el sistema 2 o sistema lento, que es el mecanismo más consciente, más racional. Entonces, ¿cómo evitar los sesgos? Salir del sistema 1 e invitar al sistema 2 a la fiesta. Me gusta a mí resumirlo. ¿Por qué? Porque si yo veo que estoy tomando una reacción impulsiva ante una situación, solamente con yo detenerme y decir, wow, espera, déjame respirar. Ya, con respirar, uno está oxigenando el cerebro y está permitiendo a que esos pensamientos automáticos se detengan un poco y entonces la conciencia realmente entra. Ya somos realmente racionales y no somos tan instintivos, tan impulsivos. Entonces ese es uno de los mejores mecanismos. El consejo número 1 de esta profesora de pensamiento crítico es de ese tiempo. Usted ha oído que dicen, ese correo no responda cuando tú estás caliente. Claro. No llames si tú estás quillao. Es eso, señores. Es la sabiduría popular dándonos el consejo de cómo evitar que esos sesgos operativos pues sean los que tomen las decisiones por nosotros. Ya. Neurociencia y sesgo, ¿tienen alguna relación? Van de la mano, lo que pasa es que neurociencia es muy amplio, pero al final sí que está estudiando pues lo que sucede en nuestra cabeza, ¿no? A nivel neurológico. Entonces sí que tiene mucho que ver, pero se va por otra vía al final. O sea, es otro tema completamente distinto,
que tiene mucho, insisto. Entre otras, porque la gente no ha sido totalmente consciente y conforme va surgiendo data al respecto, pues vamos creando más conciencia de que lo que sucede en nuestro cuerpo influye en nuestros pensamientos e influye directamente. Porque, insisto, cuando usted tiene hambre, no tiene la misma reacción que cuando usted está enfermo. Feliz. Cuando usted está enfermo, si tiene un dolor de cabeza, el que está malito de la barriga, sabe que uno con esa tripita haciendo todo, teniendo un party ahí adentro, uno no piensa igual, uno no se siente igual. Si tú no dormiste bien. Mal comido no piensa, una claro. expresión popular. Claro, entonces hay una serie de cosas por los químicos que van a estar fluyendo en nuestro cuerpo, que por eso cuando usted habla de neurociencia digo, pues sí, realmente sí, que van a detonar un tipo de respuesta u otra. Te van a hacer que tú seas más amigable o no. Hay veces que uno dice, uy, esa se levantó con mal pie, mejor no le propongas algo. Y cuando uno era adolescente con los padres, ¿no? Uno le medía la temperatura a ver qué día vamos a pedir ese permiso o no, con los profesores. Llegó aquí ya, mejor no le pida que extienda la tarea hoy, vamos a pedírselo mañana. Entonces al final es observando esa respuesta del ser humano, y esa respuesta viene, entre otras cosas, por calidad del sueño, calidad de la alimentación, que si hizo ejercicio o no hizo ejercicio, y todo eso tiene que ver con esos neurotransmisores que llevamos dentro. O sea que sí va de la mano, pero ya es otro tema que si nos vamos por ahí, mire. Sí. En estos tiempos de la cuarta revolución industrial, de esta tecnología disruptiva, de una comunicación vertiginosa que uno tiene que saber manejar, ¿qué relación hay entre la inteligencia artificial y los sesgos cognitivos? ¿Eso impacta de alguna forma? Totalmente. Y ahí hay una imagen que a mí me encanta utilizar, que es una cuchara con una mano mecánica. ¿Quién alimenta a los algoritmos? ¿Quién alimenta a esa inteligencia artificial? El ser humano. ¿Y quién está sesgado? Entonces, al final, por un lado, los algoritmos pueden reflejar los sesgos de sus creadores. Cuando yo creo ese algoritmo, yo estoy dejando implícitos esos sesgos que son míos como ser humano. Pero además, tienen otra capa adicional, y es la de los datos con los que fueron alimentados. Porque si yo, por ejemplo, solo tengo acceso a data de hombres de color de piel clara y cabello claro, entonces hay un grupo muy grande de la población que se nos está quedando fuera de esos datos y que no va a estar atendido por los resultados. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces los algoritmos, la inteligencia artificial, tiene por un lado los sesgos de sus creadores y por otro lado los sesgos de la data con la que fueron alimentados. Y mientras no estemos todavía al nivel de evolución, todavía no estamos, vamos a llegar pronto, más rápido de lo que creemos probablemente, pero todavía no estamos. Mi recomendación al respecto es que auditemos esos sistemas, que veamos cómo podemos nutrir esa data para que sea más inclusiva, para que tenga todos los demográficos que nos interesan representadas, porque si no es representativa, de nuevo vamos a estar excluyendo, así como decía con la comunicación, sí. Pues así vamos a estar excluyendo, pero a raíz de esa data, y los resultados pues van a reflejarlo. Por eso, un ejemplo clarísimo del mundo de la banca: ¿a quién se les otorgan más préstamos? A la gente que ya tiene un historial crediticio. Pero ¿y qué pasa con todo el que no está en el sistema? Que es muchísima la población dominicana que no está ni siquiera bancarizada. O sea, y que puede tener credibilidad y solvencia para adquirir un préstamo. Pero no está en el sistema. Entonces automáticamente queda excluido. Eso sucede también con las aseguradoras. Eso sucede también con incluso los créditos educativos. Entonces hay que considerar que cuando estamos utilizando sistemas, estos sistemas fueron diseñados por seres humanos y por tanto no son perfectos, son perfectibles, si me permiten el uso de la palabra. Podemos perfeccionarlos, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que estos sistemas pues van a reflejar algunos de esos sesgos. Los sesgos y la comunicación, es decir, el fake news, la información es falsa, eso impactan también en la creación de sesgos.
¿Por qué usted cree que una noticia falsa rueda más rápido que una noticia verdadera? Más fácil de creer a veces. No nos cuestionamos. Yo suelo decir, no seas esa tía, ese primo, ese compadre que te manda algo y que está pues siendo un ente difusor de desinformación o mala información, de esos fake news. Cuando nos llega ese WhatsApp que se ve tan tentador, que te dice, este es el año de la suerte porque hay 5 domingos y si no lo compartes. O sea, lo primero que hay que hacer cuando te llega algo así es abrir un calendario. ¿Cuántos domingos hay? Y ya, se desmontó el asunto. Entonces, por eso decía, invitar a ese sistema 2, entrar la parte racional. Discriminar la información. Claro, depurar. Me gusta usar el tema como si fuera un curador de museos, no curar esa información, ver cuáles son las fuentes. Porque si lo que te dicen es que los gatitos son los mejores compañeros, pero el estudio lo hizo la Asociación Nacional de Gatitos, pues adivina qué. Claro. Ya viene sesgado. Por eso incluso en investigación se suele decir cuando hay un conflicto de interés por de dónde vienen los fondos. Porque claramente, si yo estoy haciendo un estudio sobre los alimentos que te ofrecen proteína vegetal y me lo está patrocinando la Asociación de Vegetarianos, pues yo debo decirlo para que quien está leyendo ese estudio o está consumiendo el resultado de esta investigación sepa los límites éticos, sepa los límites a nivel moral, pero también sepa cuál es el abordaje que yo le estoy dando a ese tema. En definitiva, para manejar los sesgos, esto enviando un mensaje a los oyentes, ¿cuáles son los mecanismos que debemos utilizar? Dar tiempo para que ese sistema 2 entre a la acción. O sea, lo primero es eso, darnos tiempos, respirar para poder oxigenarnos y poder parar. Simplemente hacer una respiración sencilla, algo tan básico como lo que hicimos en el Congreso de Docentes, ¿no? Que tú inhalas y luego una segunda y exhalas. Esa respiración automáticamente va a bajar nuestros niveles de cortisol, o sea, de estrés, va a regularnos un poquito más y nos va a permitir ya pensar más claramente. Solamente con darle tiempo, respirar y luego tratar de hacerse la pregunta, ¿esta decisión la estoy tomando yo o la están tomando mis sesgos? Ya vamos bien. O sea, con esos 3 pasos comenzamos bien. Luego sí, además, yo estudio cuáles son los sesgos más comunes. Ese sesgo de confirmación, ese de retrospectiva. Retrospectiva es uno de mis favoritos. Porque ¿a usted no le ha pasado que usted ve a alguien que dice, diache, me hubiera ganado la lotería si no hubiera sido por un número? Sí, obviamente. Pero eso lo dicen hoy, que ya tienen los números de la lotería, ¿verdad? Pero ayer, cuando pudiste haberlo jugado, no jugaste ese número diferente. Pero yo lo sabía. Usted no sabía nada, esos son sus sesgos hablando. Cuando usted ve que le pasa a alguien, que se cayó a alguien montando bicicleta, cuando uno era muchacho, te caíste montando bicicleta. Bueno, es muy fácil decir, yo te lo dije a ti. No, quizá no te lo dijeron nada. A veces sí, tenemos esa gente, esa persona que tiene una visión más allá. Pero es muy fácil cuando ya sucedió algo, pues juzgar al yo del presente, al yo del pasado con la información que tiene el yo del presente. Y eso es ese sesgo de retrospectiva, ¿no? Tú no puedes juzgarte. Y ojo acá, que también va por la perspectiva humana. Si yo juzgo mis errores del pasado con la información y la madurez que tengo hoy, estoy siendo injusta conmigo misma. Voy a vivir del pasado. Voy a vivir del pasado, pero además me voy a condenar por un acceso a información que yo no tenía, que yo no podía saber que eso iba a suceder. Entonces eso también es un sesgo. Y en cuanto a la desinformación, a los fake news, pues lo mismo, es muy fácil tú anclarte, que de hecho el de anclaje es otro de los sesgos, de ese sensacionalismo, de ese amarillismo, de esa a veces hasta pornografía, ¿no? que se lanza en los medios. Y no me refiero a pornografía en tema sexual, sino a la manera de tratar la información. De manejar la información. De manejarla, claro. Entonces es eso, es tomarlo en consideración. ¿Cómo mitigarlo? Pues insisto, darle tiempo, respirar y permitir que ese sistema 2 entre. Conocer los sesgos y auditar el resultado. Algo facilísimo, que por ejemplo en mi empresa Umami Creadores nosotros hacemos siempre. Nosotros tenemos una política de 4 ojos.
que es una política de 4 ojos, que si ese documento yo se lo voy a mandar a usted, antes lo voy a haber visto yo, pero lo va a haber visto alguien más. Porque ese lector tiene otra percepción. Tiene otra percepción y ya no viene sesgado. ¿Usted no le ha pasado que va a publicar un texto o va a mandar un email, señores? Y uno lo lee 25 veces, lo ve perfecto las 25 veces, le das a enviar y dice, carambola. No debí enviarlo porque me debí corregir aquí. El nombre, el apellido mal, la falta ortográfica, la bendita V al lado de la B larga, que quien lo puso tiene que estar quemándose en las llamas del infierno por todos los errores y la vergüenza que uno ha pasado. Entonces, es eso, uno no se da cuenta porque uno ha revisitado tanto ese texto que se hace invisible, se hace ciego ante ellos. Yo digo que los sesgos son como estos lentes que nos ponemos cuando vamos a una hora loca, a una fiesta. Te distorsiona todo lo que ves, distorsiona tu percepción de la realidad. Y ya todo, si te tocaron los lentes amarillos, vas a ver el mundo amarillo. Si a mí me tocaron los rojos, yo veo el mundo todo rojo. Entonces, así mismo, no podemos quitarnos esos lentes porque los sesgos son propios, pero sí ser conscientes de que eso que yo estoy viendo rojo, en realidad es blanco. Pero los sesgos, los lentes, hacen que se vean de ese color. Bueno, de esta forma concluimos este interesante conversatorio con la doctora Maricha Martínez, quien abordó un tema de gran importancia como son los sesgos cognitivos. Queda pendiente la propuesta de publicitar esta tesis doctoral que para nosotros tiene una gran importancia en la cultura de la República Dominicana. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Radio UNAPEC